Si tú tienes un Freightliner FLD 120 o clásico y estos letreros no encienden o nunca han trabajado propiamente, quédate que este video te va a interesar. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos de nuevo a su canal FLD Live, donde se habla de todo lo relacionado a la customización de camiones, especialmente Freightliner clásicos y FLD 120, y también lo que pasa en las carreteras en el transporte de Estados Unidos. En esta ocasión les traigo un video que es muy interesante, porque si tú eres dueño de uno de estos camiones, sabes que este es un gran problema. Estos letreros que tú ves aquí nunca han funcionado bien. Si tú tienes un camión de estos, pues tú sabes que estos, para que prendan o para que alumbren, es un dolor de cabeza. Yo, siendo aficionado de estos camiones, he hecho una solución, la cual pues quiero que veas este video. Y pues nada, aquí quédate que te voy a traer todos los detalles. Pues bueno, antes que nada quería decirles que si ustedes han visto mis videos, vieron que en el video pasado me compré una maquinita láser. Y pues la idea de esa maquinita láser más que nada era para desarrollar partes para estos camiones y pues solucionar problemas que siempre han tenido. Lo primero que quise solucionar, porque yo creo que es uno de los problemas que todos ustedes tienen o todos nosotros tenemos, es esos letreros. En mi camión nunca han funcionado. He tratado de reconstruirlos, arreglarlos de una manera y de otra, y no, pues no se ha podido. Entonces pues ahora les traigo una solución en la cual pues yo llegué gracias a esa maquinita. Aquí les enseño un poquito para que ustedes vean. Y pues bueno, amigos, con esa máquina de las cuales he hablado, he desarrollado estas pequeñas piezas que pues hemos ido perfeccionando poco a poco. La idea de esto es de que queden estas ventanitas. Aquí en el video les voy a poner, si tú no las tienes, les voy a poner la marca y el número de parte para que tú las compres. Y la idea pues es de que estos letreritos entren allí y queden exactos. Miren, hemos pues batallado bastante para cortar la medida perfecta, y miren, así va a quedar por enfrente, así va a quedar. Miren, ahorita les voy a mostrar, dejen nomás instalo esta pieza, ahí ya está instalada. Y pues bueno, ahí ustedes pueden ver la diferencia de lo que viene siendo el original y cómo va a quedar. Una belleza. Bueno, amigos, pues ustedes ya pidieron la idea de cómo van a quedar. Ay, quedó bastante apretado, que esa es la idea, para que no se caigan. Así más o menos van a quedar. Ahora les voy a enseñar todo el proceso de cómo instalar este kit, para si tú lo compras, lo instales completamente. Primero, antes que nada, para empezar, pues lógicamente vamos a tener que quitar este panel y remover los originales. Hay que buscar un desarmador de estrella como este, que es un T20, que es el que va ahí. Quitarlo, zafarlo y quitar los letreros originales. Bueno, amigos, ya removimos todos los paneles. Vamos a acceder a la parte de atrás para remover estos letreritos. Ahorita les voy a explicar cómo se hace. Vamos a ver si la cámara lo puede captar. Ustedes ven esas plaquitas. Lo único que tenemos que hacer es sacar los letreritos, que es bien fácil. Solo hay que jalarlas con un desarmador, más o menos así. Se mete por atrás y le empujas hacia arriba y ya salen. Vamos a ver si podemos. Allí, miren, allí ya salió una. Hacemos lo mismo con todas y hay que quitarlas así más o menos. No vayan a quitar el plastiquito una vez que tú zafas los letreros, sale hacia enfrente. Hay que mantenerlos ahí. Los vamos a utilizar, como les dije, este kit es para que quede más o menos original todo. Entonces pues nada, ya más o menos les mostré. Dejen, los quito todos. Vamos a agarrar pendiente ahorita, porque ese va a estar un poquito más complicado. Como ustedes pueden ver, pues hay que remover todos los tornillos. En el caso de hay que quitar las dos perillitas que tiene el aire acondicionado. Acá es sencillo, aquí son solo los 4 tornillos. Así que dejen, quito todos y ahorita les explico el siguiente paso. Miren, aquí lo estoy haciendo. Inclusive si tienes buen acceso, se puede hacer hasta con la misma uña. Yo estoy usando un desarmador plano, cortito, para poder maniobrar con él. Es súper fácil. Solo hay que meterlo entre el letrero y la parte negra. Miren, por ejemplo, ya salió, como pueden ver. Se cayeron los letreritos. Entonces, antes de que los pierda, les voy a enseñar el siguiente paso.
por si se te cayeron estas piezas como a mí. Así es como van por enfrente y así es como van por detrás, así que la cejita esté hacia arriba donde está el acceso. Vamos a ponerlas y ahorita vamos a ponerles unas tiras LEDs. Ahorita les voy a enseñar. Bueno amigos, el kit que yo les voy a tener disponible va a venir con unas tiras LEDs. Van a venir en 3 diferentes tamaños, 2 largas, que las 2 largas van a ir aquí y aquí, una mediana que va a ir aquí y 4 que van a ir aquí arriba. 4 pequeñas que va 1, 2, 3, 4. Así que lo primero que tienen que hacer pues es localizar los tamaños, ver las que están más largas y usar esas en estos paneles en los que les dije. Déjenlas localizar. Aquí tengo las 2 más largas, ahora las vamos a instalar. Lo que vamos a hacer es poner esta tira donde iba el letrerito. Vamos a reemplazar el letrerito con esta tira LED. La tira LED, déjenles muestro. Tira LED, dada su mecanismo, vamos a decir, o la manera que está hecha, quizás no dé o de más, depende la luz LED a lo largo. Si no da a lo largo, pónganla, céntrenla. O sea, por ejemplo, aquí más o menos va a llegar hasta allí. Como aquí viene diciendo que no va a llegar hasta la mera orilla del letrero, va a llegar como por hasta aquí y de este lado hasta acá. Eso igual va a funcionar bien. ¿Qué pasa? Que estas LEDs pues yo mismo las fabriqué, las corté, las soldé, les eché silicón caliente para terminarlas y al final le puse este pedazo de el shrink wrap, no sé cómo se llama en español, y eso es lo que da. Las LEDs vienen de manera que se cortan en ciertos lugares específicos, por eso no da, pero ya las probé y van a iluminar bien. Y también por la otra razón es para que no queden tan cerca del tornillo, porque si quedan con el tornillo pues lógicamente se van a machucar, no vas a poder meter el panel detrás. Entonces pues nada, hay que instalarlas. La manera de instalarlas pues es bien sencillo amigos, simplemente hay que hacer lo mismo, ponerlas allá atrás. Podemos usar ayuda del desarmador como yo lo hice y meterlas atrás para reemplazar este letrero. Entonces pues ya les expliqué, déjenlo hago y pues para continuar. Ok, aquí yo me voy a ayudar por la parte de enfrente, voy a usar mi mismo dedo para empujar el letrerito. Como les digo, primero hay que ver que esté más o menos centrada, ahí más o menos. Entonces miren, allí yo por enfrente le voy a ayudar a este déjenle quito esto. Aquí yo le empujo por enfrente la otra pieza de plástico para que ella entre. Vamos a usar el mismo destornillador por la parte de abajo. Una vez que logramos que entre, ya la empujamos hasta abajo. Ahorita más o menos la estoy posicionando en su lugar, que más o menos entre. Ay, se me cayó un letrerito. Ok amigos, pues ya terminamos de poner los LEDs. Les tiene que quedar un poquito así, más o menos que queden en su lugar. Como pueden ver, centramos los LEDs. Aquí está un poquito cortito aquí, pero van a iluminar bien. Ahora vamos a conectar los LEDs. Tuve que remover este panel de acá arriba para poder llegar al acceso. Vamos a agarrar la tierra y la corriente detrás de aquí de los relojes. Ahorita les muestro. Este cable que ustedes ven aquí que va detrás de los relojes, aquí, este es tierra. Cualquiera de los de las luces que tiene los gauges, los relojes, aquí es corriente. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar estas piezas. Ahí como pueden ver, yo ya agarré una corriente para el panel de ahí abajo. Vamos a usar estas pequeñas cositas que yo sé que a muchos de ustedes no les gustan, pero para este pequeño proyecto son las ideales. ¿Por qué? Porque estas no son invasivas, no te se cortan los cables, simplemente lo pinchan y funcionan bien. Si en un momento dado te arrepientes, si quieres quitarlo, pues simplemente la quitas y el cable pues nomás le queda como una rayita con un pequeño corte que no corta el cable, o sea, no es invasivo. Entonces pues déjenlos conecto y ahorita les muestro cómo funcionan estas piezas. Pues simplemente la empujas por ahí en el cable donde tú vas a agarrar la tierra o la corriente. Como vieron, lo empujan por la parte de enfrente, por esta parte que está aquí. Después van a sujetar el cable que ustedes quieren, como en este caso la corriente, lo van a meter en el otro hueco que queda más adentro, lo van a empujar hasta que pegue, porque él tiene un tope, lo van a empujar y con unas pinzas van a apretar
esta parte hasta que llegue hasta abajo. Una vez que esta parte llega hasta abajo, doblan este y lo aseguran y es todo. Déjenlo hago. Yo sé que a lo mejor es un poquito difícil mostrarles aquí por la posición, pero miren, ya empujé el cable, ya nomás lo sujeto que no se vaya a mover. Empujo esto con fuerza, lo más abajo posible que se pueda, en los dos lados, así, y ya quedó. Ahora ya nomás cierras este pequeño clip hasta que haga clic y ya. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a jalar este un poquito más para acá para agarrar la tierra, la corriente, y vamos a hacer el mismo proceso de este lado. Aquí inclusive yo pudiera usar este mismo que ya tiene un cable, pero pues para que funcione bien vamos a agarrarlo ahora de la otra luz. Estos cables yo les pelé la puntita, como ustedes pueden ver, para probar que todos los LEDs funcionen bien cuando los soldé, pero lo puedes doblar porque no es necesario que esté así, lo puedes doblar. Miren, ya lo metimos en su hueco. Ahora lo vamos a meter en el otro hueco. Ay, lo puse al revés, perdón. Y ya entró en el primer hueco. Ahora metemos el otro en el segundo hueco, lo vamos a sostener allí y lo vamos a pinchar con las pinzas. En este caso, si ustedes compran estos, asegúrense de agarrar los rojos, que son los más pequeños, porque estos cables de las LEDs son un poquito delgaditos, son los que requieren. Le pude haber puesto más grandes, pero en las indicaciones de las LED este es el que recomiendan. Entonces pues ya está. Ahora ya lo vamos a cerrar, nos aseguramos que prenda. Ahorita les muestro. Vamos a mostrarles, las LED están prendiendo perfecto. Ahora vamos a poner los letreritos. Recomendación: antes de que tú desbarates así como yo, como le hice aquí, tómale una foto a todos los letreritos para que sepas. Ahora, aquí tengo dos que hice en opcional. Yo estos dos ya los tengo usados. Uno lo tengo para el amplificador, si no me equivoco, y el otro lo tengo para las luces que están allá afuera. Ahí, como vieron, lo tengo con esas luces. Hice varios letreros opcionales que puedo usar en ese caso, como uno que dice amplificador y uno que dice opcional. Entonces, pero igual, tómenle fotos antes de que lo desbaraten para que sepan cuáles van en qué lugar. Ahora lo que vamos a hacer, poner los letreros en estas que van aquí, para que ustedes vean cuál va a ser el resultado final. Después lo vamos a terminar y pues nada, espero les guste. Ya estamos instalando los letreritos en las ventanitas. Él queda bastante apretado. Igual, consejo: si tú quieres, le puedes echar una gotita de Crazy Glue en las puras esquinitas, súper mínima, no es tan necesario, porque como te digo, quedan bastante apretadas, pero por si tú quieres, por seguridad, en las puras esquinitas solamente. Ya terminamos este panel. Miren, ya quedaron, ahí la estamos poniendo. Hay algunas que por X razón pues no quedan bien. Acuérdense que estas ventanitas son ya muy viejas, y me he tocado en varias que no quieren hacer clic bien, ya están un poquito viejas. También en ese caso, si ese es uno de los casos que te toca que no quieren pegar, igual échale una gotita aquí para que quede bien pegado. Ustedes conocen todos estos camiones y ustedes saben pues que ya son muy viejos, y hay ocasiones en esas de que las ventanitas se quedan por aquí. Por ejemplo, vi una, no sé dónde, aquí está, miren, que ya la tengo quebrada. Entonces pues me va a tocar echarle un poquito de pegamento, el cual es el caso de esa. Ya tenemos una, dejen instalar estos dos porque ya terminamos aquí, para que ustedes vean qué chévere se ve. Estoy súper contento con esto, y pues nada, déjenlo instalo. Ok, ya vamos a instalar este panel donde van las luces. Pues simplemente asegúrense que cuando lo pongan en la parte que va el cable, pues no quede machucado, echarlo a perder. Pero bueno, ya vamos a instalar esto. Asegúrense, como les digo, que no se machuque el cable, y ya lo vamos a instalar. Vamos a ver qué tal queda. Estoy nervioso. Ok, amigos, ya hemos terminado ese pequeño panel. Estoy impresionado. Déjense los muestro. Como pueden ver, todavía es de día, y miren, ya se puede ver la diferencia. Miren de cómo quedó eso tan hermoso. Miren la diferencia que
literal no prenden. Miren estos de acá, no prenden, y miren los que acabamos de hacer. Así va a quedar. Miren, como pueden ver, pues van a alumbrar súper chévere. Una vez que terminen van a venir con un plástico protector que se lo pueden quitar para que se vean más bonitos. Todos tienen un plástico protector, así que pues se lo quitan con mucho cuidado, no vayan a rayar la pieza. A ver, vamos a ver. Miren, ahí está. Ay, 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 hermosura, hermosura. Este ya no tiene. Vamos a quitárselo a este aquí, y vamos a quitárselo a este de acá también. Ah, no quiere. Bueno, ahorita se lo quitamos. Y pues bueno, así se va a ver. Dejen hago los demás. Ya más o menos vieron el proceso. Y pues vamos a ver cómo se ve de noche. Estoy emocionado, estoy emocionado. Vamos a esperar que se haga de noche para verlos todos, porque híjole, no saben para mí qué emocionado estoy, porque este ha sido un problema que este camión ha tenido por años. Nunca los he podido hacer funcionar. Le he cambiado el bombillo, y aún cambiando el bombillo no alumbran lo suficiente. Es un problema cuando tú le prestas el camión a alguien que no lo conoce, porque pues no sabe dónde están las cosas. Entonces pues sí estoy muy emocionado. Vamos a terminar, ahorita les muestro todo terminado. Amigos, aquí un pequeño detalle que quiero remarcarles. Como les dije, estas ventanitas se tienen que poner así, hacia arriba. En este caso el original venía hacia abajo, porque así venía el letrero. Bueno, si es el caso, voltearlas, que todas queden hasta arriba, para que la tira de LED sea más fácil de que entre. En el caso de aquí de este panel, el LED, como les dije, por la naturaleza, ay perdón, se me cayó, por la naturaleza que es, de que tiene pues más o menos tiene secciones donde se puede cortar, como ustedes pueden ver así. Es más larga. Aquí no importa, porque acá tenemos bastante espacio de este lado, como ustedes pueden ver. Entonces pues pónganla de la manera que los cables queden para acá y no va a haber ningún problema. Tenemos esos de acá, ya tenemos esos de acá. Hijo de su madre. Y se puede bajar la intensidad, como ustedes pueden ver. Yo sé que la cámara se ve como que flashean. En realidad no flashean, es el efecto de la cámara. Ya cuando nos ponemos a toda la intensidad, ya la cámara lo capta bien, pero no flashean. Miren nomás qué belleza. Bueno amigos, ya casi estamos terminando. Ya pusimos todos los LEDs, ya terminamos todo de aquí. No sé si ya les mostré, ya terminamos estos. Solo nos quedan estos. Quería decirles que iba a quitar el panel de enfrente, pero a mí se me hizo más fácil por detrás, porque pues estos que ustedes ven aquí, es lo que están ustedes aquí, pues es bien fácil de acceder a ellos por la parte de atrás. El único más difícil fue el que está aquí, el que es el cruise control, pero no es imposible. Por aquí le llegamos. Ese va a ser lo más complicado de todo el proceso, poner ese. En este caso pusimos la tierra así, juntamos las cuatro, ya que eran pues bastante gruesas. Le pusimos una terminal de, ¿cómo se llaman esas? Pues que son así como de dos cuñitas. Y aquí conectamos todos los rojos, como les había dicho, en una luz, y ya está funcionando. Así como le estaba diciendo, pues bueno, ya solo falta poner los letreritos y ya estamos listos. Así que vamos a armarlo. Vamos a esperar que oscurezca un poquito, que ya casi es hora de que oscurezca, para que vean qué chévere se ve. Hasta ahorita ya se puede notar la diferencia. Miren los relojes. Están prendidos. Miren los relojes y miren los letreros. Wow, súper impresionado. Pero bueno, vamos a terminarlo para que lo vean cómo se ve terminado. Amigos, finalmente hemos terminado. Déjenles muestro los resultados, a ver qué opinan. ¿Qué opinan? Miren nomás qué belleza. Pues aquí está, ya quedó así como ustedes lo pueden ver, una belleza. Yo estoy bien contento, estoy súper contento que finalmente resolvimos este problema que tienen estos camiones. Les cuento rapidito,
aquí en este lado, por ejemplo, yo aquí tengo las luces que van afuera, como pueden ver. Antes decía opcional, pues ahora le puse chicken lights. Y aquí tenía el amplificador. Aquí yo prendo y prende los bajos. Vamos a decir el bass. Pues todos los demás son los originales. Mirror Heater, Mirror Power, Cruise Control, Engine Brake, 2 ciclos, 4 ciclos. Y pues bueno, va a quedar, como les dije, como si fuera original. También quería decirles que pues yo, pensando en que no todos tienen los mismos controles, hay más piezas aquí. Creo que son un total de 32. Como por ejemplo aquí tenemos fog lights, por si tienes las luces de neblina. Por ejemplo, este que dice loud en louder, no sé si alcanzan a apreciar aquí en la de esa. Eso es por si quieres ponerle al de 2 ciclos del cruise control que diga loud, y al de 4 ciclos que diga louder. A lo mejor después los pruebo. Tenemos por si tienes locks. Yo sé que muchos de estos camiones tienen un switch donde puedes lackear el camión. Ether, que muchos lo traen aquí, el ether. Luces interiores, que muchos traen las luces que traen atrás también aquí en el pallet. More lights, por si tienes más luces en algún lugar. Bumper, o sea, por si tienes un switch para subir el bumper, también lo puse. Air ride, como en ejemplo mío, si tú le pones uno de esos switches para mover la suspensión de aire, pues aquí tengo uno que dice Air ride. Aquí tenemos otra opción que dice train horn, por si tienes las cornetas de tren. También tenemos dos, voy a incluir dos por si quieres ponerlo todo original, opcionales. Tenemos otro que dice Showtime. Este me gusta mucho porque este es, por ejemplo, el de Chicken Lights, vamos a decirlo así. Le pones este de Showtime, que quiere decir tiempo para mostrar, o sea, como es tiempo del show. Entonces, por si tú le pones, vamos a decir, más luces, y le puedes poner ese, yo pienso que a alguno de ustedes le va a gustar. Entonces, pues este kit va a estar disponible en mi página. Aquí se los voy a poner, American Trucking League. Le buscan Dash Panel y ahí va a estar disponible. Va a estar disponible en todos los colores: blanco, azul, verde, rojo. Y yo creo que ya, si les interesa otro color que no tenga disponible, pues me hacen saber y lo hacemos también. Así que pues nada, espero les guste este kit, espero lo compren para solucionar este problema, que créanme que me he tardado mucho tiempo para sacarlo a la venta, porque fue muchos errores, mucho, como dicen en inglés, trial and error, tratar y ajustar. Así que pues nada, espero les guste. Saludos a todos, bendiciones, y pues nada, ya saben, aquí su amigo Jesús FLD Live. Los veo en otro video. Saludos.